con Dios. Comenzamos la lectura diciendo: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos, Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías lo llamó Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Aunque éste le dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, que claramente dijo lo que ustedes debían comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que de los otros jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza. El jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel, Hananías, Misael y Azarías a un guardia llamado Melzar. A este Daniel le dijo: yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida y del vino, que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia de todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado a que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año 1 del rey Ciro. Wow. Entonces tenemos acá un capítulo inspirador para cada uno de nosotros, porque de alguna manera nosotros estamos en una situación así, por lo menos los que queremos alabar al Señor, los que queremos agradar al Señor, estamos inmersos en una cultura que va en contra de los valores del Señor. Y vemos acá la actitud de Daniel y sus amigos, que es: muy bien, vamos a cooperar, muy bien, vamos a integrarnos parcialmente a esta cultura, pero no vamos a ceder a nuestros valores. Si se dan cuenta, estos no fueron unos rebeldes que dijeron: no estudiamos y vamos a perder nuestros exámenes, huelga de hambre, nos queremos morir. No, dijeron: está bien, vamos a aprovechar estos estudios, pero vamos a conservar nuestros valores. ¿Qué sucedía? Esa comida del rey era sacrificada a los ídolos, o también podría ser comida impura para su cultura, y ellos decidieron no contaminarse y hacen esta propuesta y le dice: pues haz la prueba por 10 días. Sin embargo, el tiempo en que ellos estuvieron en Babilonia fue de 3 años.
Entonces ellos por 3 años hicieron este ejercicio. O sea, el ayuno de Daniel de 3 años. Multiplicado por Si usted creía que era largo el de 21 días, ellos estuvieron por 3 años y se llevaban la sabrosa comida del rey. El rey en su intención era lo mejor, pero ellos sabían que querían honrar al Señor. Así que quisiera preguntarles qué comentarios les merece este capítulo 1 de Daniel. Sin duda, este es un capítulo que todos hemos leído en algún momento, de chiquitos, de adolescentes, jóvenes y ya adultos, y nos inspira la certeza, la valentía, el coraje que tenían estos hombres del Señor, que sin duda tenían dones y talentos. Se ve que hay una descripción clara de cómo era su semblante, su capacidad, su intelecto. Creo que cada vez que íbamos leyendo como que nos describía a cada uno de nosotros y a la audiencia también. Pero vemos que llega un punto donde ellos no basan sus decisiones en su apariencia física, sino en algo que han estado trabajando toda su vida, su identidad en el Señor. Y eso es algo que sin duda esto vamos a estar tratando en el programa. Dar esos pequeños pasos y no subestimar las primeras decisiones, porque uno cuando llega ya a la vida adulta y se enfrenta contra esos desafíos y retos, se pone a prueba el carácter de uno, ¿verdad? Y el hecho que ellos estuvieron dispuestos a pasar por estos 3 años, esta prueba de 10 días, todos los desafíos y retos, es porque ellos han perseverado en lo pequeño. Sin duda, hubo mucho trabajo en su carácter y en su corazón para ver estos resultados. Porque uno se puede cuestionar, ala, yo quisiera tener esa fortaleza, yo quisiera tener... No sé si siempre la tuvieron, pero el hecho que empezaron desde muy chavos, desde muy jóvenes, a dedicarse al Señor, a encontrar esa fe y esa certeza en quién era el Dios de su pueblo, creo que es una inspiración para todos de decir, cuando llegue el momento, veremos el trabajo hecho de tanto tiempo florecer, resaltar, destacar. Así que es algo que aprendo mucho de Daniel y de sus amigos. Sí. Excelente. Es un hombre, honestamente, que a mí me encanta la vida de Daniel porque es un hombre que sus acciones van de acuerdo con sus decisiones. Y me encanta el versículo 8 porque dice, y Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. O sea, él propuso en su corazón. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho. Decidir antes o poner los límites antes de estar bajo presión. Cuando ya estamos bajo presión es como, ay, ¿qué hago, verdad? Pero Daniel fue un hombre que puso sus límites, dispuso en su corazón antes de estar bajo presión, y definitivamente estuvieron bajo presión. Pero a mí me enseña que no todas nuestras decisiones que van a honrar al Señor vamos a ver esos frutos inmediatos. O sea, nosotros cuando estamos por el día número 18 ya queremos un huevito así estrellado sobre una tortilla. Es difícil estar en medio, y esto es comida, pero en realidad todos vamos a un lugar en donde no todos honran al Señor, donde nos dicen, ay, mentí, y entonces ahí hace un poquito de chueco los números para que te salgan las metas. O mira, recibí este dinero para que entonces te den un trabajo, o las benditas licitaciones, no, que pedí otras. O sea, cuánta cosa nos dice el mundo, haz para ganar más, para tener más prestigio, para tener más likes, para tener más me gustan en tus publicaciones, y comprometemos nuestros valores. Y vemos acá un hombre que dispuso en su corazón no contaminarse, pero no solo lo decidió, sino que empezó a accionar, y aunque el resultado no fue a corto plazo, él se mantuvo en esos principios. Si se dan cuenta, cuando ellos llegan a Babilonia, aún les cambian los nombres. Y es ahí donde vemos el intento de afectar su identidad, porque Daniel quiere decir Dios es mi juez, y le ponen Belsasar, que quiere decir Bel proteja su vida. Ananías quiere decir el Señor es misericordioso. Y a Ananías le cambian el nombre, vamos a ver, le ponen Sadrach, que es orden de Acú, es decir, el Dios lunar. A Misael le ponen por nombre ¿quién como Dios? O sea, Misael quiere decir ¿quién como Dios? Y le ponen por nombre Mesac, que es ¿quién como Acú?, que era uno de sus dioses. Y a Azarías se llamaba, o quería decir Dios me ha ayudado. Y Abed-Nego quiere decir siervo de Nebo. Entonces, era un cambio completo, pero ellos no permitieron que modificaran su identidad. Y una observación que hace John Lennox es que después, durante el libro de Daniel, le vuelven a decir Daniel. Es decir, él no permitió que le afectaran su identidad. Y eso es lo que el mundo hace, y reconozcamos, nosotros estamos en un mundo así, ¿verdad, Carol? La gente hace trampas, uno se siente tentado a hacer trampas desde que está estudiando, en todos los aspectos de la vida. Y pareciera como que el mundo te dice, si no haces trampas, no vas a salir adelante. Pero es ahí donde nosotros debemos
afianzar nuestros valores y decir, bueno, Dios es el que me va a ayudar. Como Daniel quiere decir su nombre, Dios es mi juez, o Azarías, Dios me ha ayudado. Y esa es una de las grandes determinaciones que nosotros debemos tomar. Muy bien, estoy en un lugar que no es mi patria final. Dice la palabra que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y tenemos que convivir con muchas cosas complicadas, pero allá en lo profundo tenemos que establecer, yo soy hijo del Señor y eso a mí no me lo va a cambiar cualquiera. Y entonces podemos tomar pequeñas decisiones que nos recuerden, yo soy extranjero en este mundo. Y mi identidad no me la cambian, soy hijo, soy amado, en mí Dios tiene complacencia. Tomarte de tu identidad y basado en esa identidad, enfrentar los retos. Colaborar, ser amable, no vamos a ser personas intratables, ¿verdad? Pero allá, en el centro, nosotros tenemos nuestros valores bien puestos, nuestra identidad en el Señor. De hecho, Ronnie, con lo que mencionabas, me gusta porque no es de choque. Ellos no dijeron, pues nosotros somos así, pues ya no estuviéramos leyendo la historia de ellos si estuvieran siendo confrontativos. Pero lo interesante del verso 9 dice, y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y la buena voluntad del jefe. Y Dios hizo. Excelente. O sea, no es enhorabuena que usted sea amable, enhorabuena que usted no sea de choque, pero pedir el favor de Dios, ¿verdad? Tal vez no tiene el mejor de los jefes, tal vez no tiene el mejor de los ambientes, pero realmente el favor fue hacia una persona. Y esa una persona les dio ese plazo para poder establecer que él no estaba siendo perjudicado. Entonces yo creo que en buena medida, y les digo, es la oración que hacemos todos los días con nuestras hijas, que el favor de Dios nos acompañe. No es que seamos los más inteligentes, sino el favor de Dios. Usted puede ser la persona no más inteligente del mundo, pero si tiene el favor de Dios, la gente se va a mover de su lado para ayudarle, para darle una guía. Así que yo creo que este consejo que leemos en este versículo es algo que creo que vale la pena que nos lo apropiemos. El favor de Dios puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. El favor de Dios y también nosotros respetar a nuestras autoridades, porque podríamos llegar con la creencia que como Dios va conmigo, entonces yo voy aquí a cortar cabezas, pero voy con la autoridad que Dios me da, sabiendo que Él es mi Padre, sabiendo quién soy en Él, y entonces estratégicamente hacer esos movimientos con autoridad espiritual, más que poniendo tal vez un título como nuestro caballito de batalla para tratar mal a otros, con esa autoridad espiritual que nosotros reconocemos que no es de nosotros, viene de Dios y somos representantes de Él en esta tierra. Y fue algo que sin duda ellos estuvieron preparándose al momento de poder presentar. El hecho de que Daniel haya hablado con Melzar, que era el encargado de ese ámbito, de esa responsabilidad, y realmente llegar a negociar, es porque tenía algo que podía... Tenía confianza, tenía su identidad clara, tenía la certeza, la sabiduría, sin duda tenía el favor del Señor, y entonces era como... Pero veamos, ese proceso de negociación, conozco amigos que están metidos en el medio de los negocios y entonces Sebas, ora por mí, estoy a punto de entrar a una negociación y que el Señor te dé sabiduría para ese momento de conversación tensa quizás, pero que uno puede decir, yo tengo la certeza que uno, el favor del Señor va conmigo y también tengo la capacidad de conocimiento y una buena propuesta. Y el hecho que haya dado un plazo de 10 días, como que, bueno, pruébenme, ¿verdad? Pues, si me sale bien, nada, si no... Right before you buy, dicen los norteamericanos, prueba antes de consumir. Imagínate la confianza que tenían Daniel y sus amigos en Dios. Hagamos la prueba 10 días. Si el Señor no nos respalda, excelente. Pero si Dios nos respalda, nos dejas así por 3 años. Carol, ¿qué tal si oramos? Hay mucha gente que hoy va, como decía Sebas, con negociaciones por delante, con situaciones que tenemos que pedir, como bien nos recordaba César, pedir la gracia de Dios para cada cosa que hagamos. Claro que sí. Ore con nosotros ahí al lugar a donde usted va o al lugar donde usted se queda. Padre, te damos gracias porque nos has puesto estratégicamente en lugares en donde tú quieres que nuestra luz brille. No para que nos conozcan a nosotros, sino para que te conozcan a ti. Y hoy queremos, Señor, entrar a este entorno, entrar a este mundo, pero que esto no cambie nuestro corazón. Queremos saber y recordar cada día que tú eres nuestro Padre, que eres tú quien nos da identidad, que somos hijos, que somos amados y que no valemos por lo que hacemos, sino valemos porque tú en nosotros tienes contentamiento. Señor, no queremos depender de un título, no queremos descansar en nuestros recursos económicos, queremos tener fe, Señor, que eres tú quien va abriendo caminos. Queremos honrarte en nuestras pequeñas decisiones, que lo que hacemos en privado, Señor, sea
íntegro, así como accionamos en lo público. Dios, queremos traer gloria, honor a tu nombre, tanto en lo íntimo como en lo público. Señor, que nuestra vida sea hallada íntegra delante de ti. En el nombre de Jesús envío a todos mis amigos, a todas mis amigas que van a sus lugares de trabajo a hacer esa diferencia, sabiendo quiénes son en Dios, gozando de tu gracia y tu favor y compartiendo a otros de esa luz que el mundo necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Regresamos en breve y no se pierda, vaya con Dios. Enciende la instrucción de Dios y decide vivir el plan que Él tiene para ti con la dirección divina. Vaya con Dios. El autor inicia diciéndonos algo bien interesante. ¡Comience! Así es como arranca el autor y narra la siguiente historia. Osceola sacó de un cesto la ropa mojada de la lavadora para tenderla en el patio. El sol subía lentamente y ella supo que no pasaría mucho tiempo antes de que se secara. También sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la cesta se calentara como un horno, lo cual significaba que tendría que comenzar a planchar antes de que la temperatura subiera más. Colocó la tabla de planchar, buscó entre la ropa limpia la camisa de vestir Oxford que llevaba el logo con las iniciales de un banquero local. Él era un buen hombre, uno de sus mejores clientes. Ella se enorgullecía de su trabajo y siempre estaba dispuesta a hacer una diferencia en las vidas de sus clientes al ayudarlos a verse bien, luciendo camisas, pantalones y ropa fresca, inmaculada y perfectamente planchadas. Mientras planchaba, se sonrió al recordar una conversación que sostuvo con el banquero cuando éste vestía una camisa azul. Había ido al banco para hacer un pequeño depósito y el banquero le saludó como si fuera de la familia. La invitó a sentarse mientras revisaba sus cuentas. Luego de un minuto le salió un silbido bajo y tendido. Pues señora McCarthy, usted tiene más fondos en este banco que yo. ¿No piensa gastar algo de esto en sus necesidades? ¿Y por qué tienes esos dientes tan grandes, abuelita, verdad? Ella se sonrió mientras negaba con su cabeza diciendo, no necesito nada. Dios ha sido bueno conmigo y me provee todo lo que yo pudiera desear. No, señor, no estoy ahorrando ese dinero para un propósito, estoy ahorrando ese dinero para un propósito especial que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Y cuál es ese propósito?, le preguntó. El banquero esperaba una respuesta: querer una casa más grande o irse en un crucero. Bueno, quiero establecer un fondo para becas en la universidad a beneficio de los jóvenes que no tienen los fondos para pagar los estudios. Yo nunca pude obtener una educación, así que quiero ayudar a que jóvenes tengan la oportunidad que yo nunca tuve, le respondió. El recuerdo se desvaneció cuando ella viró la cabeza y la planchó cuidadosamente con la plancha llena de vapor. Ella comenzó ahorrando monedas de 1, 5 a 10 centavos, pero cuando ella era una joven ahorraba dólares completos. Trabajó lavando ropa durante la mayor parte de su vida, lavando y planchando la ropa de personas a lo largo del sur de Mississippi. Osceola sabía que ella era frugal por naturaleza, pero también sabía que su hábito de ahorrar un poco cada semana podría hacer una gran diferencia en la vida de algunas personas durante mucho tiempo, después que ella dejara la tierra para estar con el Señor. Se sonrió un poco, satisfecha por el placer que le daba su pequeño hábito de impactar a personas que jamás conocería. ¿Cuál es su historia? En el principio, una vez, fue una noche oscura y tempestuosa. Cada una de nuestras historias tiene un inicio único. La mía comenzó de manera diferente a la suya y la suya es diferente a la de todos los demás. Pero no importa cuál haya sido el comienzo, cada uno de nosotros vive cada día la historia de su vida. Si usted es como yo, dice el autor, no se detendrá a menudo para pensar en la historia de mi vida. Ya está muy ocupado viviéndola. Pero luego de reconocer el patrón de los acontecimientos en su vida, los altibajos de su historia pueden hacer una gran diferencia, tanto en su futuro como en la manera de terminarla. Porque el comprender cómo los patrones negativos pueden influir en el presente, usted tiene el poder para tomar decisiones diferentes y mejores. La reflexión es capaz de hacerle comprender con más claridad las cosas en su vida que puede o no alterar. Y esa reflexión frente a Dios puede convertirse en una guía para tomar sabias decisiones que honren a Dios a medida que sigue avanzando en la vida.
Si alguien le pudiera o le pidiera que contara su historia, ¿qué diría? Quizá comenzaría por decir el lugar de su nacimiento y cómo lo crearon. Tal vez describiría a su maestro favorito, si está casado. Podría describir cómo conoció a su cónyuge. Y si no está casado, podría describir la clase de persona que desea conocer algún día. Si es padre o madre, tal vez pasaría por una colección de fotos en su teléfono para presentar a su familia. Tal vez su historia le enorgullezca. He vencido obstáculos y sobrevivido a algunos retos. Ha logrado algunas metas. Por supuesto, no ha sido perfecto ni ha vivido una vida intachable, pero ¿quién lo ha hecho? Usted cumplió su cuota de errores, acertó con algunas decisiones y otras, pues digamos que no son tan fáciles de comentar. Ha fallado en algunos de sus juicios. Si es como la mayoría, ha tomado decisiones emotivas que ahora lamenta. Tal vez ha hecho cosas que desearía no haberlas hecho. Sé que yo las he hecho. No estoy orgulloso de ellas, dice Craig Rochelle, pero incontables veces he perdido los estribos y he lastimado con palabras hirientes a las personas que amo. He cedido a deseos egoístas y pecaminosos y he defraudado a Dios, a mi persona y a otros. He descuidado a mi familia al darle a la iglesia demasiado de mi corazón. Ahora 2 de mis hijas ya son mujeres casadas. Uy. Daría cualquier cosa por haber tenido más tiempo en casa con ellas. Estoy de acuerdo con eso. Y eso son solo algunos de mis remordimientos, dice Craig Rochelle, y yo me sumo a eso. Tengo mucho más que prefiero no imprimir. Tal vez usted terminó en un lugar donde jamás habría querido estar. No quería echarlo todo a perder, pero lo hizo. Tomó decisiones que le llevaron más lejos de lo que quería. Hizo cosas que le cobraron un precio mucho más alto de lo que se imaginó. Ha herido a personas, ha violado sus valores, ha roto promesas e hizo cosas que ahora no puede deshacer. Cuando usted es sincero, sabe que la verdad acerca de su historia entreteje todas sus decisiones. Algunas buenas, otras no tan buenas y otras todavía inciertas. No obstante, a pesar de la historia que tenga, hay buenas nuevas. Su historia no ha terminado. No es muy tarde para cambiar la historia que un día contará. Sin considerar lo que haya hecho o no haya hecho, su futuro está sin escribir y tiene más capítulos que agregar, más victorias que ganar, más amigos que conocer, más diferencias que hacer, más de la bondad de Dios que quiere experimentar. Aunque el guión no esté a su gusto, con la ayuda de Dios podrá transformar su historia en una que no le dé vergüenza contar. Podrá comenzar algo nuevo. Aunque los acontecimientos pasados no se pueden alterar, ni sí es posible redimirlos. Atención a esto. Aunque los acontecimientos pasados no se puedan alterar, sí es posible redimirlos, volverlos a comprar, volverlos a ser valiosos. No importa cuán desesperado, incierto, temeroso o estancado esté ahora mismo, su historia no ha terminado. Tal vez crea que su historia es trágica, increíble, horrorosa, aburrida o cómica, pero no sabe cómo terminará. No es muy tarde para cambiar. Su mejor decisión es la próxima que le ayudará a ser la persona que Dios quiso que usted fuera. Entonces inicia el autor contando esta historia, es verídica. Osceola era una mujer que ahorró durante toda su vida, vivió un estilo de vida frugal y luego llegó a acumular $150,000 y con eso hizo un fondo para estudiantes que no podían pagar porque ella dijo, yo no pude estudiar, pero quiero bendecir a otros. Y lavando, como lavandera, y como vemos aquí, tal vez ya daba un servicio más sofisticado después, pero ella logró ahorrar ese dinero. Es decir, una historia de altruismo, una historia de dar. Y por eso nos pregunta el autor, ¿cómo es su historia? Si a usted le preguntara, mire, ¿quién es usted? O cuénteme su historia, ¿dónde empezaría? Y bien él dice, hay cosas de las cuales me avergüenzo que hice y hay cosas que he hecho bien. ¿Ya? Entonces yo quisiera preguntarle aquí a mis amigos que me cuenten 3 cosas de las cuales se avergüenzan. Vamos empezando de la peor a la... Yo saco el violín. No, pero qué bueno pensar en esto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser nuestra historia? Y nos da aliento del autor. También se pueden cambiar las cosas, se pueden redimir. Hemos oído gente que dice, cambié mi vida, estaba, por ejemplo, un día en el alcohol y cambié, íbamos a divorciarnos y ya no lo hicimos, qué sé yo, fui, terminé la universidad. No importa
cómo vaya nuestra historia, podemos tener la esperanza en el Señor de darle un giro si tomamos buenas decisiones, ¿verdad? Bueno, si empezamos a enlistar, creo que mi vida, prácticamente cuando yo siendo hijo de pastores misioneros, crecí en una casa cristiana, pero al final pues es uno quien toma la decisión de seguir a Cristo y sin duda hubo un antes y un después. Mi historia es completamente distinta a aquel Sebastián que vivía en esa área gris donde pues era la religión y el llamado de mis padres, no para conmigo, y ahora vivo en plenitud bajo pues el descanso de haber aceptado a Cristo en mi corazón y vivirlo cada día. También en ámbitos académicos, yo no era alguien muy brillante, yo era el que ponían a exponer a último momento en el grupo. Y siempre ganábamos porque tenía la fluidez para poder convencer, hacer algunos chistes y lográbamos pasar clases. ¿Cómo le dicen en España? ¿A la casaca? No me recuerdo. No sé. Pero ahora ver que estamos estudiando una maestría en teología, estamos estudiando con un grupo de amigos y estamos teniendo buenos promedios, digo, sí se puede, ¿verdad? Y yo era antes que no lograba sostener un trabajo más de 6 meses porque me aburría, no es porque yo estuviera haciendo algo mal. Y ahora, pues, gracias a Dios, llevamos casi más de 10 años en una misma empresa. Entonces, gracias a Dios, una misma organización. Estoy agradecido por esas decisiones y quizás el hecho de ver atrás y decir, sí se puede cambiar, pero depende de esos pequeños pasos para ver algo mucho más grande. Pero fueron decisiones, Sebas. Yo me recuerdo cuando acabas de ir a Guate, empezaste a tomar decisiones diferentes. Empezaste a dejar que Dios empezara a guiar tus pasos. Y yo pude ver una ahí, sí. cuando Sebas decía, estoy orando para que Dios me diga si me quedo o no. Y creo que ahí es donde nosotros ponemos a disposición de Dios nuestra vida, nuestras decisiones, y eso va a empezar a cambiar. Y miren, esto no se trata de que, digamos, bueno, como Dios redime nuestras historias, ay, entonces aquí sigámosle dando porque en algún punto Dios va a redimir mi historia. Es que hoy nosotros cambiemos el rumbo de nuestra historia porque muchos dependen de esto. Y Craig Groeschel nos hace esa pregunta que si usted se la hace a profundidad delante de Dios es tan profunda. ¿Qué quiere usted que las demás personas cuenten acerca de usted? ¿Qué historia quiere contar? ¿Será que es una historia de dolor, de resignación, de aceptación? ¿O es una historia que va a causar gozo no solo a su vida, a sus hijos, a sus generaciones futuras, sino también a las personas que están a su alrededor? Y la pregunta es, ¿qué decisiones tiene que tomar usted hoy? Pequeñas tal vez o grandes, dejar una relación inapropiada, cambiarse de trabajo, buscar trabajo, dejar de hacer algún pecado que Dios le ha estado señalando constantemente, que usted no lo ha querido tomar, que usted simplemente está posponiendo esto y no ha querido tomar esas decisiones. El cambio de su historia está a una decisión que usted debe tomar con valentía y con fe, creyendo que Dios le va a dar la fuerza para sostenerse en esa decisión. Excelente. Y con lo que decía Carol, voy a fallar y redimir. Es que a veces pensamos que es arrepentirse, pero este es redimir. O sea, no solo es, muy bien, ups, lo siento y entonces lo vuelvo a hacer. No, es que redimir es que va a compensar aquello que hizo, va a ser un cambio de aquello que ha realizado. Entonces eso ya no es tan fácil. O sea, ya el decir, bueno, entonces redimo y no importa. Redimirlo, pues. O sea, si vamos nosotros realmente a redimir, hay un proceso de cambio. Porque Ronnie mencionaba cuántos hemos oído que hay divorcios y que o posibilidades de divorcios y no se divorciaron. Hay divorcios que van siendo divorcios. La pregunta es, ¿va a redimir eso? ¿Usted qué sucedió? ¿Va a cambiar su vida alrededor de? Tal vez no va a recuperar nuevamente ese matrimonio, pero usted va a ser diferente, va a tener una mejor conexión con Dios, va a ser una mejor propuesta para otra relación posterior. Yo le puedo decir, conozco una persona en el cual estaba en un ecosistema de bebida, de cosas tremendas dentro de una empresa familiar que facilitaba el patriarca de esa empresa y todo caminaba bien. Él decide, el Señor llega a su vida, entra a su corazón, cambia ese hábito, ya no participa de todo y entonces lo rechazan, tanto la familia como su esposa, y se paran divorciando. Entonces, o sea, antes salía todas las noches, hacía un montón de cosas que no eran correctas y todo funcionaba, entre comillas, bien. Decido recibir al Señor, respetar los valores como lo estábamos comentando y no funciona. Pero ahí es donde realmente ese no era su espacio. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que ver que independiente del resultado es un trato que Dios tiene con nosotros hoy. Y por eso es de buscarle cada día, hoy, basta cada día
su propio afán. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y es que hablando del futuro, César, precisamente Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma? Y si pensamos de decisiones a futuro, no solo piense en el futuro, en esta tierra. Piense de largo plazo y pronto vamos a estar delante de la presencia del Señor y Él nos va a pedir cuentas. El domingo leíamos Mateo capítulo 7 cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará conmigo en el reino de los cielos. Y en el día del juicio muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Yo les voy a decir, nunca los conocí. O sea, en ese momento nada más va a importar y vamos a decir que, por eso dice, y ahí será el lloro, el crujir de dientes, es decir, el dolor de la pérdida. Cuando nosotros tomamos una decisión por el Señor, estamos asegurándonos nuestro futuro de largo plazo. Precisamente como lo hizo Daniel, ¿verdad? Ustedes, yo voy a ser fiel al Señor. Estos muchachos tenían entre 17 y 19 años cuando toman esa determinación. Pero ellos no estaban pensando en el momento, ay, qué rico, mira lo que come el rey, porque no era una mala comida, no es que ellos estuvieran diciendo que era una comida desagradable, era de la mesa del rey, de los cocineros o chefs del rey, de la ciudad más importante en ese momento, a ver si unos banquetes, una cosa deliciosa. Pero ellos se determinan ser fieles al Señor y entonces ellos van a obtener ese resultado maravilloso. Ellos lo vieron aquí, pero para la eternidad. Y eso es lo que quiero motivarte, amigo, amiga. Toma decisiones para la eternidad, no solo tomes decisiones en función de lo que estás viendo acá. Y a mí me impresiona esta historia de Daniel, y lea este libro de Daniel. Yo sé que hay muchas profecías ahí que a veces no logramos entender, pero está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y lo que usted decía. Estos muchachos estaban conscientes de sus valores, de honrar a Dios con su vida, incluso a costa de su propia vida. Cuando el rey le dice a Sadrach, Mesach y Abednego, si ustedes no se inclinan ante la estatua que yo voy a levantar, se van a morir. Y ellos dijeron, mire, don rey, aquí hay una cosa. Nosotros no nos vamos a postrar ante nadie que no sea nuestro Dios, porque nuestro Dios nos puede salvar. Pero aunque no nos salvara, nosotros no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. O sea, ellos no estaban pensando en una tierra acá donde todo se toca, donde yo puedo ganar más, donde yo puedo tener más. Incluso, miren, y lo voy a decir con mucho temor y temblor, incluso en una vida ministerial, donde yo aprendo esa dinámica, donde si yo soy buen cristiano, entonces me dan más privilegios. No lo valoraban así, valoraban esa vida eterna en donde estar enfrente de Dios y que Dios nos pida cuentas y decirte, Señor, valoré más honrarte a ti, estar bien contigo, que tú sonrieras al ver mi vida, que incluso mi propia vida. Buenísimo, buenísimo. Y yo creo que con lo que decía Ronnie sobre el tema de no solo pensar en el futuro terrenal, sino en el futuro espiritual, yo creo que quizás, por lo menos personalmente, es lo que me motiva a tratarme de apegarlo más a nuestro Señor, es cuando estemos frente a Él y que Él nos pueda decir, buen siervo fiel. Ese es el premio mayor que realmente cualquiera de nosotros puede aspirar algún día. El tema es, como bien decía Ronnie, que no vamos a ser del otro equipo, ¿verdad? ¿Y vos quién sos? No te ubico. Que nuestro accionar, nuestro día vaya enfocado a que podamos, primeramente Dios, cuando estemos frente a Él nos diga, bien, buen siervo fiel. Ese es realmente cuando usted sea tentado a querer hacer cosas que no debería. Recuérdese que hay algo que usted está buscando, que es esas palabras del Señor cuando usted esté frente a Él. Y tomándote la palabra con ese pasaje de fiel, no dice buen siervo influencer, bien siervo exitoso, Claro. popular, sino fiel. Entonces, si queremos ser fiel al Señor, tenemos que hacer esos pequeños cambios. ¿Cómo está tu lectura? ¿Estás queriendo compararte con alguien que ya lleva muchos años estudiando la palabra y decir, es que yo no he leído la Biblia en menos de 3 meses? Empieza con poco, lee. Las oraciones, que yo no oro a 3, 4 horas al día, empieza orando 5 minutos, 10, 15. Vas a ir creciendo. Si tú quieres ser alguien en un futuro, tienes que empezar con el ahora, con el día de hoy. Y si quieres profundizar en el conocimiento del Señor, estudia su palabra. Si quieres mejorar esa disciplina de la oración, hazlo. Si te quieres congregar, congrégate. Si quieres impartir el mensaje del Señor, escucha a otros cómo lo hacen. Pero todos tenemos la oportunidad de empezar. Pero es lo importante, empezar desde el día de hoy. Eso es lo que hay que hacer. Genial. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que Él nos
nos ayude a ver qué decisiones debemos y podemos tomar. Padre bendito, hoy queremos ponernos en tus manos. Hoy queremos pedirte que tú nos guíes y que nos hagas ver qué pequeñas o grandes decisiones debemos tomar. Sebas nos contaba que en cierto momento, y Carol nos lo recordaba, él decidió quedarse en Guatemala y siguió tu dirección. César nos hablaba de una persona que en contra de todo decidió entregar su vida a ti. Padre, ¿qué pequeñas o grandes decisiones nos estás llamando a tomar para tu honra y gloria? Ayúdanos, danos la sabiduría, danos la determinación de hacerlo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos. Recuerde, esto se llama Vaya con Dios. Enciende la instrucción de Dios y decide vivir el plan que Él tiene para ti con la dirección divina. Dice, inicie donde está. La semana pasada, dice Craig Rochelle, hablé con un compañero que cometió un error trágico y le costó más de lo que jamás se hubiera imaginado. En un viaje de negocios, lejos de su familia, tomó un par de tragos durante la cena con un cliente. Después, en lugar de regresar a su cuarto del hotel, decidió volver al bar para tomar otro vaso de cerveza. Pero un vaso se convirtió en dos y los dos se convirtieron en demasiados. Se sintió un poco ebrio y extrañamente aventurero y comenzó a hablar con una mujer que estaba tomando a solas. Estoy seguro que ya usted se imagina lo que sucedió a continuación. Mi quebrantado amigo me miraba con ojos sin vida mientras me decía, tú sabes que amo a mi esposa, tú lo sabes. Su cabeza se inclinó entre sus manos. ¿Cómo pude ser tan tonto? Cometí un solo error, un error tonto, y ahora voy a perder todo lo que quiero. He oído que los dos errores más grandes que se pueden cometer en la vida son no comenzar y no terminar. Si usted es como la mayoría, tiene buenas intenciones de comenzar nuevos hábitos. Apuesto con seguridad que no siguió muchas de estas intenciones y hasta probablemente es que no terminara las que comenzó. Yo sé cómo es eso, dice Craig Rochelle. Comienza el remordimiento y no se siente exitoso. No se siente disciplinado. A veces se siente como un fracasado. Es obvio que no puede volver al pasado y comenzar de nuevo su vida. Sin embargo, hay algo que sí puede hacer. Y luego puede hacer hoy mismo. Puede comenzar una nueva disciplina que le dará un nuevo final y mejorará su historia. No importa el día que escoja, podrá comenzar algo nuevo y permitirá que Dios, el autor y consumador de su fe, le ayude a completar lo que Él le llamó a comenzar. He notado que muchos creen que una vida de éxito se logra tomando unas pocas decisiones grandes. Comenzar un negocio nuevo, mudarse a una nueva ciudad, inventar una nueva línea de productos o escribir el guión de una película. Las decisiones grandes son importantes, pero una vida significante no es el resultado de unas pocas decisiones grandes. Se edifican al amontonar centenares de decisiones pequeñas. Repetirlo, por favor, Lo César. vuelvo a repetir. Genial. Dice, Ajá. se identifica... Un poco, vamos a ver. Robert Teleprompter. A ver, una vida significante no es el resultado de unas pocas decisiones grandes. Se identifican al amontonar centenares de decisiones pequeñas. Vincent Van Gogh lo recalcó cuando dijo, las cosas grandes se logran mediante un conjunto de cosas pequeñas. Ahora quiero regresar a la historia de Osola McCarthy. Ella dejó la escuela a temprana edad y la mayor parte de su vida la pasó lavando ropa de personas en Hattiesburg, Mississippi. Como una mujer afroamericana sin educación, creada antes del movimiento de los derechos civiles, tuvo pocas oportunidades de avanzar. Su vida fue increíblemente difícil. Sin embargo, saboreó cada día, trabajó duro y amó al Señor. Durante su vida ahorró más de $150,000 que donó para crear un fondo de becas para los estudiantes necesitados en la Universidad de Southern Mississippi. La historia de la señorita McCarthy comprueba que el resultado de comenzar algo pequeño puede dar por resultado una gran diferencia positiva en las vidas de muchas personas. Su ejemplo muestra que una gran vida se edifica sobre sabias disciplinas y decisiones pequeñas. Ahora vamos a permitir, en un espíritu de oración, que Jesús nos muestre lo que necesitamos comenzar para terminar bien.
Nos enfocaremos específicamente en disciplinas y hábitos transformadores. No le voy a pedir que piense en seguir sus sueños o que comience una nueva misión en su vida. No quiero que considere comenzar un nuevo negocio, escribir un libro o lanzar un ministerio. Veremos esta clase de decisiones más adelante. Vamos a comenzar en pequeño, pero no se desanime. La mayoría de los grandes ministerios comenzaron en pequeño. La mayoría de los grandes negocios tuvieron un comienzo humilde. Incluso los mejores matrimonios, por lo general, comenzaron con un simple hola. En la Biblia, Zacarías dijo, no menosprecien estos modestos comienzos. Esto lo encontramos en Zacarías 4:10. Si trata de concentrarse en el último capítulo de su historia, es probable que se encuentre demasiado paralizado como para escribir la primera página. Si trata de imaginar el fin, parecería demasiado grande, distante e ideal. Así que no sabrá cómo comenzar. El sueño será eso mismo, solo un sueño. Por eso vamos a dar solamente un pequeño paso hacia la dirección del sueño. Digamos que usted quiere relatar la historia sobre la carrera de un maratón. ¿Podrá salir hoy y correrlo? A no ser que haya estado entrenándose durante meses, la respuesta es no. Pero sí puede comenzar a correr despacio o incluso caminar 20 minutos al día. Ese será un pequeño paso hacia el final de su historia. Si quiere predicar a miles de personas, ¿puede hacerlo hoy? Es poco probable, pero puede escribir un mensaje a la semana para familiarizarse con la Biblia. Por supuesto que sí. Si quisiera producir una película importante, ¿lo puede hacer antes de las Navidades? De ninguna manera. Pero si puede comenzar haciendo películas cortas con la cámara que tiene o la que le presten o la del celular. Puede escribir por lo menos unas pocas líneas de su historia. Me gusta decirlo de esta manera. Haré hoy algo que me capacitará para hacer mañana lo que no puedo hacer hoy. La Madre Teresa nos recuerda ser fiel en las cosas pequeñas porque en estas están tus fuerzas. Así que, querido José nos dice, comience en donde está. Y me llamaba la atención la cita que leía César Tánchez, que las grandes vidas están compuestas de pequeñas decisiones importantes. Eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y querido José nos dice, muy bien, tiene un sueño grande, empiece hoy con un poquito. Empiece hoy con una pequeña decisión. Y eso va a empezar a crecer. Es como cuando Jesús dijo la parábola de la levadura en una porción de masa. Dice, el reino de los cielos es como una porción de levadura que una mujer escondió en una masa. Y dice, poco a poco fue leudando toda la masa. Así son las cosas en el reino. Pocas decisiones estratégicas pueden llegar a construir grandes cosas, pero tenemos que tomarlas, tenemos que empezar, ¿verdad? Todo lo que admiramos hoy, alguna vez fue un primer paso. Todo. Desde empresas, marcas, deportistas, estudiosos. Conozco muy pocos que hayan nacido de una vez así. Jimmy Neutron es la excepción, ¿verdad? Es una caricatura. Pero todos tienen un proceso de aprendizaje. Y entonces no subestimemos esos primeros pasos. El hecho es dar el siguiente. El reto es ir un paso a la vez, un día a la vez. Y yo pues he admirado a grandes personas, he admirado grandes carreras. Y lo importante también no es solo cómo comenzar, sino también nuestra historia de cómo queremos terminar. Y sabemos que hay altos y bajos, como bien leíamos, pero también el hecho de perseverar constantemente. En el relato de Daniel terminó bien. Daniel estuvo también con el temor de cada vez que cambiaban un rey, qué iba a pasar, qué iba a suceder, pero él se mantuvo fiel al Señor. Y también quiero invitarlos a que ese sea el resultado de nuestra historia. Que evidentemente tendremos retos y desafíos, pero nuestros primeros inicios también pueden marcar la pauta de cómo queremos que sea nuestro final. Y nuestro deseo es que seamos todos fieles al Señor, fieles a los valores y principios que Él nos ha dado y que no subestimemos esos primeros pasos, que sí, en algún momento vamos a dar pasos gigantescos, pero con el Señor hay pequeñas decisiones, no atajos, para poder lograr esas misiones y comisiones. Y hablando de Daniel, J. Vernon McGee dice que Daniel murió como a los 90 años. Es decir, como desde los 19, siendo fiel al Señor, hasta los 90, y sirvió a 4 emperadores. Sí. ¿Ya? Sirvió a Nabucodonosor, a Belsasar, el hijo de él, luego Darío, y por último a Ciro.
Entonces, qué inspirador puede ser que nosotros nos veamos así, Señor, quiero serte fiel y que pasen los años y yo pueda seguir vigente porque tú me tienes ahí estando vigente para servirte. Pero todo esto es resultado de esas pequeñas, grandes decisiones que nosotros debemos tomar. Otra observación que quisiera hacerles es que cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego llegan delante de a Babilonia, lo primero que hacen es cambiarles la identidad. Y usted sabe, Babilonia viene de Babel. Y si nosotros recordamos, la Torre de Babel tenía como propósito, hagámonos un nombre. Y tenemos este contraste entre los babilonios queriendo hacerse un nombre. De hecho, cuando Nabucodonosor pierde el sentido por juicio de Dios, es porque se vio los jardines y dijo, esto lo he cumplido para mi gloria. Finalmente se había hecho un nombre y Dios le dijo, yo te voy a enseñar quién es el que manda acá. Y por 7 años dice que tuvo corazón de bestia, estuvo comiendo como que fuera bestia entre los animales. Y después él tuvo que reconocer, hay un verdadero Dios y no soy yo. No tengo que trabajar para mi propia gloria. Ahora, ese contraste de Babel con Abraham, porque en Génesis, creo que, vamos a ver, Babel es Génesis 8, y luego Abraham en Génesis 12, Dios le dice, yo haré famoso tu nombre, o sea, yo te voy a levantar. Y yo creo que esa es una analogía de lo que nosotros vivimos todos los días. O vivimos para levantar nuestro nombre o vivimos para levantar el nombre del Señor. Nosotros escogemos en función de qué vivimos y quiera Dios que nosotros podamos decir, Señor, yo voy a ser fiel a ti y tú vas a ser famoso en mi nombre. O sea, yo quiero ser famoso delante de ti, no delante de los hombres, y yo voy a hacer lo que tú quieras. Ahí nuestro corazón va a estar en paz. Pero si nosotros estamos queriendo trabajar para hacernos un nombre, nos vamos a llevar a una decepción terrible. Porque cada vez que uno siente ya logré algo y en eso aparece alguien con un juguete el doble de tamaño, aparece alguien que ha logrado más. Esa es una carrera interminable. Pero la carrera de decir, Señor, yo quiero tu aprobación, yo quiero ser famoso delante de ti porque cumplí lo que me pediste, esa es la mejor vida, es la vida más segura, ¿verdad? Y no vamos a, miren, a veces uno cree que uno va a ser la excepción. Y la Biblia nos da ejemplos de cómo aquellos que prefirieron honrar a Dios a pesar de su nombre, no construir un reino para ellos, sino un reino para Dios, y estar en esa comisión de establecer el reino de Dios en esta tierra, ¿cómo terminaron? Y hoy por hoy, en este siglo, vemos la historia de hombres que quisieron construir su nombre, que probaron las mieles de la honra desmedida y cómo terminaron. Pero también hemos visto cómo hombres como grandes evangelizadores decidieron vivir para la gloria de Dios y terminaron con una historia impecable, un testimonio impecable que no lo hicieron en sus fuerzas, lo hicieron definitivamente con la ayuda de Dios. Entonces, la pregunta para mí y la pregunta que le quiero hacer a usted, ¿cómo quiere terminar sus días? Que se cuente que usted honró a Dios y que fue íntegro hasta el último día de su vida, o que diga, él fue íntegro hasta que, ¿verdad? Se dejó envolver, enamorar por esas mieles de la honra, de la gloria, del poder desmedido. Y entonces vieron más este nombre, esta fama, este poder, más que el adorar y servir a Dios. Y esa decisión, créeme, usted la toma hoy. No solamente tomando buenas decisiones y tomando hábitos buenos hoy, sino también dejando hábitos que a usted hoy le están minando, le están drenando, están poniéndole en riesgo para que usted crea que su nombre, su fama y su poder es más importante que la fama de Dios. Recuerdo hace poco, escuché un podcast donde entrevistaron a Steve Young. Si a usted le gusta el fútbol americano y particularmente los San Francisco 49ers, se recordará después de Joe Montana, quizás el quarterback más famoso es Steve Young, y le estaban entrevistando de distintos temas, y en una parte de la entrevista, él dice, pues le preguntan si él realmente alguna vez había soñado ser tan famoso y que su nombre fuera conocido, incluso muchos años después. Y él dice que todo inicia con una conversación con su papá, en el cual le dijo a su papá, ¿cuál es tu sueño? Ya cuando estaba joven, ya estaba comenzando a destacar en el deporte, en la universidad. Y él le dice, yo quiero ser uno de los mejores jugadores, quarterbacks de la NFL. Y él le dice, genial que tengas tu sueño, ¿qué vas a hacer hoy?
Porque si te digo la verdad, no veo que puedas llegar ahí, es demasiado ambicioso tu sueño, pero sí me puedes decir qué puedes hacer hoy. No te digo que no persigas tu sueño, pero ¿cuál es el paso que vas a dar hoy? Entonces me dice, siempre tenía el sueño, pero tenía que demostrar qué paso pequeño podía hacer hoy. Y le pregunta el entrevistador, ¿y cuál era ese paso? Lanzar bien la pelota. Sé que suena ridículo y que suena lógico siendo un quarterback, pero tiene su técnica. Yo era zurdo, una serie de situaciones particulares, pero lanzar la pelota. Y tenía que concentrarme en lanzar bien la pelota. Quería ser una estrella en la NFL, pero mi trabajo diario, mi paso pequeño era aprender a lanzar bien la pelota. Entonces, de alguna forma me gustó mucho y quería traer esta colación porque a veces nos enfocamos demasiado en el sueño, ¿verdad? Quiero, como decían, construir una gran iglesia, quiero construir una gran empresa, quiero construir... Que está bien que tengas esa ilusión, ese sueño, esa fe, pero ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cuál sería el paso que tendría que dar hoy? Ah, pero es muy pequeño. Ese es un paso hoy. Y mañana daré otro paso. Y así consecutivamente, no enfocados, porque nos cuesta mucho. Mire, vivimos mucho en el pasado y en el futuro. Vivimos o recriminándonos lo que hicimos en el pasado, lo que dejamos de hacer, y soñando demasiado en el futuro. Cuando realmente lo que Dios nos dice, basta cada día su propio afán. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Y lo mejor que podamos, aprovechar el día que el Señor nos regala. Genial, buenísimo, César. Y yo quisiera destacar que, hablando de vivir o para la gloria de los hombres o la gloria de Dios, un misionero regresaba después de una vida de haber servido fuera de su país y regresaba en un barco. Y entonces usted sabe que ese regreso de los misioneros es muy traumático porque regresan a un país que ya no es el que dejaron. Entonces, cuando iba llegando y se estaba aproximando el barco al puerto donde iban a atracar, empezó a haber un comité de bienvenida y la gente con banda recibiéndolo y mucha gente con banderitas. Y él dijo, ¡ah, qué lindo! Y cuando se iba aproximando se dio cuenta que en el barco venía un político. Y entonces el comité de bienvenida no era para él, sino era para el político. Entonces, se sintió, exacto, se sintió muy decepcionado. Y entonces le dice, Señor, Padre, yo estoy regresando a casa, casi nadie me vino a recoger, esta persona a un puesto temporal, qué gran recibimiento, ¿por qué pasa esto? Y el Señor le dice, es que todavía no has llegado a casa. ¿Verdad? En este mundo nosotros no podemos esperar esa bienvenida, sino es cuando lleguemos a nuestra patria celestial que vamos a recibir la bienvenida de parte del Señor. O no, ¿verdad? O no. Por eso Jesús dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Ya? O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo? ¿Estamos preparando una bienvenida en este mundo o estamos pensando en nuestra morada eterna? Qué lindo que si nosotros llegamos al cielo haya gente que diga, mire, yo estoy aquí en el cielo por usted, porque usted invirtió, porque usted pastoreó, porque usted colaboró con esto o aquello. Qué maravilloso el poder esperar que haya un comité de bienvenida y que nos digan gracias por haber servido, por haber invertido, por haber trabajado para el Señor, porque por ese esfuerzo yo estoy acá. O sea, obviamente es por la sangre de Cristo, pero Él nos mandó a predicar la palabra. Así que, amigo, ¿cómo va a ser su comité de bienvenida cuando usted llegue a casa, pero a su morada eterna? Trabajemos para eso, que ese sea nuestra pasión, nuestro deseo interno en el corazón. Sí, el anhelo y nuestro sueño como, digamos, pastores de jóvenes, ¿verdad? Es llegar ya a una edad avanzada, estar en un centro comercial y de repente ver a uno de los chicos que estaba en el ministerio casado con sus hijos, ahí luchando entre una bolsa y agarrando el otro, y solo cruzarnos la mirada sin decir mayor cosa y asentar, así como... Bien, lo logramos. Ese es nuestro deseo. Excelente. La verdad que los chicos sigan creciendo y creo que es el anhelo de cualquier persona que está buscando agradar al Señor. No ser el mismo el día de hoy, sino seguir creciendo en sabiduría, en gracia, en favor. Y eso lo podemos aplicar en cualquier ámbito, el ámbito laboral, académico, también familiar. Pero queremos que este programa los anime a poder hacer un antes y un después, a que puedan tomar la decisión de que, bueno, está bien, lo que el enemigo ha querido frenar por mucho tiempo, quizás está haciendo lo que el Señor lo estaba llamando por muchos años.
Él simplemente toca la puerta y somos nosotros quienes permitimos abrirla y que siente con nosotros a cenar en la mesa. O sea, no es como solo hola y adiós. O sea, Él viene a convivir y a vivir en nosotros. Y ese proceso que es complejo, uno lo tiene que asimilar. El Señor va a sacar muchas cosas a la luz para cambiar, limpiar. Pero ese proceso es del inicio para alcanzar algo que el Señor tiene para nosotros. Y tal vez solo quisiera sumar un poco a lo que bien decía Ronnie de esa historia de este misionero. Y usted puede decir, pero yo solo soy una ama de casa, ¿verdad? Yo no tengo un ministerio, no soy misionera, yo no tengo una iglesia que dirigir. Que es donde el Señor le puso. Cada uno tenemos un alcance diferente. En la parábola de los talentos, vemos que se le otorgaron distinta proporción de talentos. Se oye bonito el darnos más, pero la responsabilidad es más. Entonces, donde Dios le puso, ¿qué es las pequeñas decisiones que usted va a tomar? Porque de eso es lo que Dios le va a pedir cuentas a usted. No le va a pedir cuentas si usted nunca tuvo la oportunidad de conversar en el plató de Vaya con Dios. Eso tal vez no fue lo que el Señor le pidió. Le pidió a usted estar a cargo de sus hijos, instruirlos los valores cristianos a cada uno de sus hijos, de mantener la estabilidad del hogar. Si eso es donde el Señor le puso, lo que nos compete es donde el Señor nos puso. No vaya a pensar de que por la magnitud de la exposición o la cantidad de personas a cargo, en esa medida es la que se le va a evaluar. No, Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Y sumando a eso, César, también escuchar lo que Dios nos está diciendo. Porque podríamos tener una actitud muy pasiva y no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, esa ama de casa, desde su casa podría usar las redes sociales y compartir, influir en sus hijos, o podría no hacerlo. Correcto. O podría no hacerlo. Y este programa tiene el objetivo de desafiarte y que tú y yo nos concentremos en, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Vimos el ejemplo de esta Osceola, que perdón, se lo spoileé en la primera sección y estaba para desarrollarse en la segunda, pero como esta mujer, como lavando ropa, logró construir un capital para hacer una fundación para alumnos que pudieran tener problemas para estudiar. Ahí donde estamos, ¿qué nos está mostrando el Señor? ¿Cuáles son las decisiones que debemos tomar? ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy dedicamos este 3 de febrero, a pesar del frío, a pesar de las incomodidades, a preguntarte, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu propósito para mí? Aquí donde estoy, ¿cómo te puedo servir, Señor? ¿Qué pequeñas y grandes decisiones puedo tomar? ¿A dónde me estás guiando? Y eso es la manifestación de mi interés de tu dirección divina. Quiero ser dirigido por ti, Señor. Ayúdame, y sabemos que tú nos vas a incomodar a través de esta lectura para que podamos tomar esas buenas decisiones. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Carol, Seba, César, ¿qué nos deja este programa? Ay, estamos escribiendo la historia de nuestra vida y, ¿sabe? No es nuestra historia, es la historia de Dios en nuestra vida para impactar este tiempo, esta generación, en el lugar en donde Dios te puso. Así que, manos a la obra. Nunca es tarde para volver a comenzar. Es el principio que me llevo de esta enseñanza, diciendo los primeros pasos importan y sobre todo le importan al Señor. También importa cómo vamos a terminar esta vida, esta carrera. Así que ánimo, sé fiel en lo poco y sin duda el Señor te pondrá en mucho más. Hoy la tecnología nos permite tener muchas oportunidades para estar preparados, como estaban estos jóvenes cuando leímos en la lectura de la palabra de Dios. Hoy hay buenos podcasts, hay buenos videos, hay buenas oportunidades como el desayuno donde va a estar Luis Rodas. Lo que requiere de nosotros es disciplina. Tal vez no va a escuchar música cuando va al gimnasio y crezca un poco, en el cual usted pueda dar esos pequeños pasos que lo lleven a estar cerca cuando las oportunidades que Dios le abra estén disponibles. Fíjate que este es algo que Dios ponía en mi corazón, César. Hay decisiones que debemos tomar ahora, pero hay periodos donde nosotros tenemos que estar atentos, escuchando lo que Dios quiere decirnos. Porque a veces hoy podemos tomar pequeñas decisiones que pueden cambiar, pero de repente podemos estar pendientes de una gran decisión que pronto vamos a tener que tomar. Y hay periodos donde el Espíritu Santo nos dice, está atento. En el caso de Sebas, él vivía en Madrid, en Ciudad Santa, y entonces vino a unas vacaciones y estando aquí, Dios le empieza a decir, si te quedas, te voy a bendecir.
Y puede ser que usted vaya a entrar a un periodo donde Dios lo invita a tomar una decisión. Y esa decisión puede ser una decisión maravillosa que cambie su vida. Pero está en la temporada correcta. Estamos en la temporada de Decisión Divina, si ponemos el libro al derecho, ¿verdad? La dirección divina. Así que no se pierda usted. Mañana vamos a continuar hablando de este tema. Y por hoy sigamos en contacto con el Señor. Sigamos atentos a lo que Él quiere mostrarnos. Y por eso le decimos, no vaya ni solo, ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con usted. Adelante. Vaya con Dios.